Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Esta es pues, la presentación que hemos realizado con mis compañeros con respecto a las escuelas de pensamiento estratégico de la lectura Safari a la estrategia de Mixmer del 2004. Con respecto al primer análisis que se hace con relación a las competencias que reflejaba o se observaba en cada uno de los personajes de la película, pues encontramos que a Z, pues les vimos esa capacidad de iniciativa, que aunque de pronto al principio era un poco tímido, inconformista, muy satisfecho por la vida que le había tocado vivir, pero a través de que, por medio de esas experiencias que tuvo que enfrentar en ese ambiente o ese entorno nuevo, que fue en busca de insectopía, y aún después de que regresa nuevamente pues a la comunidad y enfrenta situaciones de peligro, pues vimos cómo él fue despertando esas competencias, esas cualidades, como tener iniciativa, que lo vimos en varias escenas, reflejado en varias escenas de la película. Esa autonomía, ¿sí? Que no siguió como esa línea que él tenía que ser obrero porque así se lo habían indicado desde su nacimiento, sino que él quería hacer otro tipo de vida, otro tipo de personaje, tener otro tipo de vida, ¿sí? Que lo hiciera feliz, porque él no era feliz, no estaba conforme con la vida que estaba pues llevando, que le había tocado vivir. Entonces, pues vimos también que tenía esa capacidad de iniciativa de autonomía. También la capacidad de adaptación, pues cuando él tuvo que salir a ese entorno, a ese exterior, pues como él, por ejemplo, cuando usó la hoja para, como en forma de barca, cómo él generó diferentes estrategias para adaptarse a ese nuevo ambiente y también pues para protegerse porque había mucho peligro, ¿sí? Pero pues él se adaptó, ¿sí? Él pudo pues adaptarse a ese nuevo ambiente. Tenemos también la princesa Bala, que la princesa Bala, pues vimos determinación en ella, vimos iniciativa, vimos carisma. En el general Mandíbula, pues aunque pues su personaje era algo grotesco, algo malvado, pues tenía ese poder militar, también tenía iniciativa, pues aunque sus iniciativas eran más hacia sus intereses personales y por encima, para pasar por encima de los demás buscando un fin personal, pues vimos esa iniciativa y la capacidad analítica que tenía también del entorno. Estaba pues la reina, vimos también esa capacidad analítica, esa capacidad de dirigir pues a un pueblo. Y Weber, que era pues compañerista y pues un buen soldado, era fiel. Entonces eran como esas competencias que vimos en los personajes. A continuación los dejo con mi compañero Frank, que va a iniciar con el análisis de las escuelas. Muchas gracias. Escuela de diseño. Según el grupo Harvard General Management, para obtener resultados en el diseño de una estrategia se debe contar con coherencia, ventaja y habilidad. Coherencia. El modelo básico de la escuela de diseño pone en énfasis especial en la evaluación de las situaciones externas e internas. La primera descubre las amenazas y las oportunidades del entorno, mientras que la última revela las virtudes y flaquezas de la organización. Según el grupo Harvard General Management, para obtener resultados en el diseño de una estrategia se debe contar con coherencia, ventaja y viabilidad. Coherencia. La estrategia no debe presentar objetivos y políticas mutuamente contradictorios. Z pudo darse cuenta la mala intención de parte del general cuando los obreros estaban abriendo un túnel, pero que llevaría a la inundación de la colmena y a la desaparición de todos los obreros con el fin de construir una nueva. Ventaja. La estrategia debe suministrar la posibilidad de crear y o mantener una ventaja competitiva en el área de actividad escogida. En la parte en donde Z empieza a conquistar a la princesa Bala,
se observa la estrategia que tiene demostrándole de una u otra forma afecto y que dio como resultado enamorarla. Y viabilidad, la estrategia no debe agotar los recursos disponibles ni crear subproblemas insolubles. El general siempre conservó la estrategia de mantener de su parte al grupo de obreros, tanto así que estuvo muy cerca de lograr su objetivo, acabar con los mismos obreros. Evaluación de virtudes y flaquezas, pasar por alto el aprendizaje. Se tiene la imagen de los ejecutivos sentados en torno a una mesa observando las cualidades, los defectos y las aptitudes distintas de una organización. Podemos ver que el general se reúne con el coronel para decirle que acabara con las hormigas obreras y quedara solo con las soldados, porque para él son débiles, no tienen disciplina y son irresponsables. Escuela de planificación, creación de estrategia como un proceso formal. La planificación estratégica tuvo un éxito enorme, ya que implantó una especie de imperativo sobre el proceso de las mentes de todos los managers. Era algo moderno y progresista, para lo cual los directivos solo podían desear disponer de más tiempo. Entre algunas etapas tenemos etapa de fijación de objetivos. La primera etapa, la fijación de objetivos, sirve fundamentalmente para identificar las alternativas estratégicas pertinentes hacia dónde o en qué dirección estratégica deben ir la firma de su conjunto y las subunidades de la organización. Etapa de verificación externa. Se puede evidenciar en la escena en donde el general dirige el ataque a las termitas. Estas le hacen una emboscada. La etapa de verificación externa fue pasada por alto. Escuela de posicionamiento. A principios de los años 80, la economía por el campo del management estratégico arrasó gran parte de la bibliografía prescriptiva tradicional. La escuela de planificación y la repetición del modelo del diseño incorporó sustancia. Tras todos estos años, los pronunciamientos generales, al concentrarse en el contenido de las estrategias, la escuela de posicionamiento abrió el ángulo perspectivo del campo a una investigación sustancial. Orígenes en las máximas militares. La convierte en la escuela más vieja de formación de estrategia, ya que sus primeros textos registrados datan de más de 2 milenios y tratan sobre la selección de estrategias óptimas para posiciones específicas en el contexto de batallas militares. Estos textos codificaban y expresaban una sabiduría basada en el sentido común. Hablaban sobre las condiciones ideales para atacar a un enemigo y defender la propia posición. Se evidencia la doctrina militar en el sentido de formación y obediencia hacia su superior, el general y el coronel. Le doy paso a la compañera Alexandra Vázquez. Muchas gracias, profesora. Bueno, ahora les voy a hablar de la escuela empresarial. El líder direcciona la organización. En esta escuela, la formación de la estrategia se observa como un proceso visionario gracias a la audacia y carisma del líder para decidir intuitivamente las acciones que ayudarán a conseguir los objetivos organizacionales. Sin embargo, el autor nos advierte que es necesario estar alerta de esta estrategia debido a su poca colectividad y la poca influencia que hay culturalmente. En esta escuela lo que se busca es que sea el líder quien a través de su percepción de las visiones que él tiene, pues sea quien tome las decisiones y quien dirija a los grupos colaborativos. Digamos que entonces, si bien no es una dictadura, de algún modo pues los miembros de la organización sí se ciñen a las pautas o directrices que este líder tiene para la organización. Entonces, la visión de este líder es el enfoque principal de esta escuela. Ahora pasemos a la escuela cognoscitiva.
Esta escuela utiliza la psicología cognitiva para comprender el conocimiento humano. Las estrategias surgen como conceptos, mapas, esquemas o marcos de la realidad al escudriñar en la mente del estratega. Entonces, el enfoque que se da aquí es el valor o la importancia que tiene la mente de ese estratega dentro de la organización, de qué manera percibe las situaciones que están en su entorno, de qué manera él puede interiorizar cada una de esas dificultades o de esas amenazas que empiezan a surgir dentro de una organización. Entonces, digamos que esta estrategia es en parte como un complemento de la escuela administrativa, porque si bien la escuela administrativa busca que se, se permita solamente que la visión de ese líder pueda incidir en los logros de los objetivos, pues para que esa visión tenga ese efecto perdurable y aceptable, lo que necesita es que se pueda comprender lo que está detrás de esas percepciones o de esa visión que hay. Y lo que está detrás, pues, es esa parte cognitiva, ¿sí? De qué manera entonces el líder o el estratega dentro de la organización está percibiendo todo, ¿sí? Entonces, es una escuela que ha venido tomando importancia porque ya se reconoce esa parte mental de la persona a la hora de tomar decisiones que van en beneficio de una comunidad. La escuela de aprendizaje. Las estrategias parten principalmente de la colectividad y se aprenden con el tiempo. El aprendizaje tiene lugar durante la confrontación entre el pensamiento y la acción, cuando los miembros de la organización se reflexionan sobre los resultados de las acciones realizadas. Dice que los colaboradores bien informados pueden ayudar a consolidar el proceso estratégico. Aquí hay una palabra clave y es que el tiempo es un factor determinante dentro de esta escuela, porque es que a lo largo de ese tiempo es donde la escuela va adquiriendo la experiencia y madurez sobre la forma en que ha venido evolucionando las estrategias que han implementado en sus diversas etapas, ¿sí? Digamos que el crecimiento de la organización se da a través de esa mejora continua que hay en la implementación de sus estrategias. Y aquí hay otra cosa importante, que para que ese aprendizaje sea bien aplicado, la organización tiene que hacer un análisis o una reflexión continua de las estrategias que se han venido implementando con anterioridad. Aquí lo que se busca es que si bien una estrategia anteriormente no funcionó, esto da una pauta acertada a la organización de lo que ya no se debe hacer. Y si una estrategia ya ha venido siendo eficaz a lo largo del tiempo, lo que indica es que se puede implementar esa estrategia y pues obviamente ajustarla a las necesidades o al contexto que está viviendo la organización en este otro momento. Esta estrategia es importante que la analicemos desde un punto de vista un poco más amplio, porque en sí ella sola pues no es que vaya a dar los resultados esperados a las organizaciones. Se podría hacer un híbrido entre dos o más escuelas para que las estrategias que se vayan a desarrollar e implementar pues sean eficaces. Un ejemplo de esto podría ser mezclar la estrategia de aprendizaje con la estrategia de la escuela administrativa. Creemos pues con base al análisis que hacemos del autor que son escuelas que podrían complementarse y llevar a un logro eficaz de los resultados. ¿Por qué habrían de atacarnos? Lleven nuestra tierra. Están desesperados por territorio forrajero. Tal vez nos crean débiles o miedosos. ¿Por qué no enviar a un embajador a renegociar? No creo que necesitemos enviar soldados. Cada unidad de esta colonia es valiosa para mí. Por eso debemos atacar ahora. Ahora que podemos sorprenderlos. Si sus tropas de choque atacan nuestra colonia, pues sí, general. Sé lo que pueden hacernos. Está bien. Es una sabia decisión. De hecho, asegura el futuro de esta colonia.
Bueno, ahí vemos un fragmento de la película y se ve reflejado en esta escuela de poder porque dice que se enfoca en el proceso de negociación que utiliza el poder y la política para favorecer intereses personales. La negociación puede darse entre dos grupos. Un grupo interno que es el que maneja ya el micropoder y el grupo externo que se enfoca ya en un macropoder que se encuentra pues en conflicto. En este caso observamos cómo el general incide en la reina para que tome una decisión que más que beneficiar a toda la colonia, lo que hace es beneficiarlo a él mismo. ¿Y de qué manera él se aprovecha de esto? Pues él utiliza palabras muy persuasivas como decirle, esta es la mejor decisión que debemos tomar porque, digamos, no hay cabida aquí para la negociación diplomática. Entonces, lo que él está buscando es siempre mostrar su soberanía, su poder, y lo impone con una sutileza y utiliza términos como muy políticos para poder incidir en las decisiones. Entonces, por eso consideramos que este fragmento de la película es muy acertado a la hora de explicar la escuela de poder. Hablando un poquito sobre el microentorno, encontramos que es ese elemento que se encuentra dentro de las organizaciones, cuando hay de pronto conflictos internos. Por decir algo, la empresa toma la decisión de cerrar un departamento porque no está dando resultados o porque lo ve innecesario dentro de la empresa. Entonces, esto puede generar un conflicto interno o un conflicto de micropoder. Y el conflicto externo, que viene siendo un macropoder, es el que se mueve en torno a diferentes organizaciones o entes gubernamentales que tienen que ver directa o indirectamente con la organización. Que se puede dar como ejemplo dentro de las empresas, que por decir algo, en medio de la pandemia, muchas empresas tuvieron que decirle al Estado, mire, o usted nos ayuda a conseguir créditos bancarios a cómodas cuotas, bajas cuotas de interés, o nosotros tenemos que cerrar, porque no vamos a poder solventar nuestros procesos productivos ni la nómina de nuestros empleados. Entonces, ese sería un macropoder de conflictos externos, pero que involucran a diferentes entes en torno a una misma organización. Ahora le doy paso a mi compañera Derlis. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Otra escuela que analizamos y que consideramos que también se vio reflejada en el drama de la película, en la trama de la película, es la escuela cultural. Esta escuela nos dice que une a un conjunto de individuos en una entidad integrada llamada organización. En la lectura pues hacía una comparación con la escuela de poder, donde pues son totalmente pues distintas, son polos opuestos, porque la escuela de poder lo que busca es fragmentar la organización. En cambio, la escuela cultural lo que busca es une a los individuos de esa entidad llamada organización. Vamos a ver en un fragmento corto donde pues consideramos que se evidencia esa escuela cultural. Pues de todo, no eres solo tú, somos todos nosotros, el equipo. En resumen, esto. Entonces aquí vemos un ejemplo de esa escuela cultural y vemos como la hormiga le decía al Z, al protagonista, como que no son tus ideales, no son tus propósitos personales o particulares, sino somos un equipo, somos una comunidad y todos trabajamos unidos. Entonces ahí lo que se ve es como, por ejemplo, la escuela de poder busca un interés propio, en cambio la escuela cultural busca un interés común, de beneficio para todos, una estrategia que beneficie a toda la organización. Jockman en 1989 nos señalaba que esos cambios drásticos de estrategia deben basarse en transformaciones fundamentales en la cultura. Porque también cuando encontramos una organización ya con unas estrategias, ya con una cultura montada, aplicada, interiorizada en los individuos, y cuando se quiere generar nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas propuestas, obviamente no es tan fácil aceptarlo porque ya hay como una costumbre, ya hay algo que se viene haciendo de manera constante, pero pues cuando se plantea otra idea, ¿sí? Otras propuestas, pues
y debe llevar un proceso, no es algo que se da rápidamente, sino que tiene un proceso, tiene unas fases. Y es ahí donde Jorkman nos dice que hay 4 fases. Una que es la derivada estratégica, ¿sí? Que es esa como brecho que hay entre la organización actual y ese entorno, ¿sí? Y la segunda fase es la descongelación de los sistemas de convicciones actuales. Esa descongelación, pues ahí vemos, por ejemplo, cuando Z, pues quiere y tiene como un pensamiento diferente a las demás hormigas, ¿sí? Porque desde pequeñas a ellas, pues les dan, bueno, ¿qué es lo que usted va a hacer en su vida? Obrero o soldado, ¿sí? Pero Z tenía un pensamiento como que no, ¿por qué debo ser obrero si quiero ser soldado o si tengo otras habilidades, si tengo otras capacidades, yo las puedo, pues, mostrar, las puedo fortalecer, las puedo aplicar. Entonces se viene como ese descongelamiento de esas convicciones o de esa cultura que siempre se había tenido en el hormiguero, o sea, en ese clan, en ese nicho, como que llega ese descongelamiento y el pensar, bueno, pero aquí puede ser distinto, se puede trabajar de una manera distinta, se pueden implementar otro tipo de estrategias. Entonces ahí es donde viene ese descongelamiento. Luego viene esa experimentación y reformulación, que esa experimentación pues lo vemos ya cuando él sale a ese entorno nuevo, donde él buscaba insectopía, que para muchos eran como algo ilusorio, ¿sí? Una imaginación, pero que él se lo propuso encontrar ese lugar, creyó en eso y lo encontró, ¿sí? Y vio que había otras posibilidades, ¿sí? Que había otra manera de vivir, otra manera de explorar y de ser él. Entonces, eso fue la experimentación y reformulación. Y ya viene la estabilización, pues ya lo vimos al finalizar, donde pues todo su nicho, toda su organización, toda su comunidad conoció ese nuevo ambiente y pues hubo una estabilización porque pues se liberaron de la opresión de la cual estaban, como esa cultura de eso que tenían durante toda su vida y vieron como otro panorama, vieron otro escenario que les agradó, un ambiente mucho más agradable, pero eso pues fue debido a esas fases, fue un proceso, fue un poco a poco. Entonces pues ahí fue donde evidenciamos la escuela cultural. Ya luego encontramos también, evidenciamos la escuela ambiental, donde el entorno es el actor, es el protagonista, entonces dice que el entorno es el actor principal, el proceso de creación de estrategias, ¿sí? Entonces cuando Z pues salió a ese nuevo entorno, a ese nuevo ambiente, y donde él vio que habían otras posibilidades y otra manera de llevar una vida más feliz, más agradable, pues ahí se plantean unas estrategias para poder pues darle a conocer a su demás comunidad qué es lo que había encontrado y las posibilidades, la parte positiva que tenía ese nuevo entorno que era el protagonista, porque él siempre tuvo en su mente encontrar insectopía y lo halló, ¿sí? Y pues le dio la libertad y una experiencia nueva a su comunidad. Esas son las últimas 2 escuelas que analizamos. Muchas gracias, profesora, muchas gracias, compañeros, y gracias por su atención.